Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida y austera com un cony de funeral. És com si l'existència... Yo llego al mundo del cómic por casualidad. A mí me gustaba dibujar, siempre dibujaba, leía tebeos, pero nunca había pensado que podía llegar a convertirse en mi profesión, ¿no? Pero a los 17 años me crucé con otro chaval, Roger Subirachs, que era como yo, que le gustaba lo mismo que a mí y que a su vez había conocido a un grupito que estaban a punto de autoeditarse un tebeo. Hablo del año 73. Ese tebeo, El rollo enmascarado, fue el primer fanzine que hubo en España. Más de 4 décadas de profesión hacen de Max historia viva del cómic español. Todo un clásico de las viñetas a las que ha contribuido con personajes tan conocidos como Peter Punk o Bardín el superrealista, con quien además ganó la primera edición del Premio Nacional de Cómic en 2007. Un reconocimiento para él y para una disciplina artística que siempre ha luchado para que se le dé el mismo valor que al resto. Aprovechando su presencia en la clausura de la exposición organizada por la Universidad de Málaga para conmemorar el 10º aniversario de la creación del Premio Nacional de Cómic, hoy Tesis charla con este incansable dibujante de historias. Sense tu la vida és avorrida de collons, com aquells dies de pluja sense llamps i trons. Yo me he dedicado también a la ilustración, además del cómic. No son lo mismo, no hay que confundirlos. El cómic es una narración en viñetas o una narración con dibujos y textos, y la ilustración no es eso. La ilustración son dibujos que acompañan ya sea una novela, un texto periodístico, una poesía, un libro de texto. Es decir, son dibujos sueltos que acompañan textos y que están en función de ese texto. El cómic es una historia en la que se implica texto y dibujo, y básicamente es eso, es una historia contada mediante dibujos. Digamos que los textos están ahí supliendo el sonido, que es algo de lo que los cómics carecen, pero que por suerte tenemos la escritura, que puede reproducir palabras, onomatopeyas, ruiditos y cantos de pájaros, lo que haga falta, ¿no? La tecnología digital permite abordar otras maneras de hacer el cómic distintas, permite añadir sonido, permite añadir movimiento, pero ¿qué pasa? Que si a unos dibujos le añades movimiento y sonido, ya no tienes cómic, tienes una película de animación, ¿no? Entonces, bueno, ahí en medio hay un campo extraño que hay gente que está explorando, ¿no? Pero básicamente yo creo que el cómic tiene sus límites, que son precisamente esos, ¿no? Los de suplir el movimiento con la imaginación y el sonido también, ¿no? De hecho, el cómic lo que hace es estimular muchísimo la imaginación del lector, porque le obliga a estar reconstruyendo continuamente todo lo que de hecho falta. De hecho, cuando saltas de una viñeta a la siguiente, en medio sucede algo que no está dibujado, pero que lo pone el lector, ¿no? Y bueno, para mí, desde ese punto de vista, es el medio artístico que más esfuerzo exige al lector. Esfuerzo en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Hay un tipo de historias que funcionan mejor en cómic porque el cómic tiene las mejores herramientas para contar esa historia de una manera determinada. La prueba es que hay muchos cómics que se han hecho adaptaciones a película, a teatro y tal, y siempre funcionan peor que el cómic. Casi siempre. Es excepcional el caso de películas que sean mejores que los cómics en los que se basan, ¿no? El cómic permite una simultaneidad en la lectura. Es lo que decía de la participación activa del lector, ¿no? El cine está muy bien, pero tú en el cine estás ahí viendo cómo las cosas pasan, no tienes posibilidad de regresar a un momento anterior. En el cómic sí, en el cómic tú decides el ritmo de lectura, tú vas a tu aire, puedes ir despacio, te entretienes mirando un dibujo o no, puedes volver 2 viñetas atrás por si se te ha saltado algo, si se te ha pasado algo importante. Y eso, precisamente, esa manera de contar las cosas en viñetas, promueve
articular las narraciones de una manera que es distinta, no digo mejor ni peor, pero es distinta tanto a la novela como al cine. Que no puc viure sense tu, sóc un tintín sense mir-ho, no tinc ningú que em salvi el cul. Bueno, del momento en que me comunicaron lo del premio, yo flipé, ¿no? Me quedé así como muy alucinado porque no me lo esperaba para nada. Y bueno, y al mismo tiempo me sentí doblemente orgulloso, ¿no? O sea, orgulloso porque se premiaba mi trabajo, pero quizá más orgulloso todavía porque finalmente existía un Premio Nacional de Cómic y esa primera ocasión no era solo un premio a mí, sino a todo el mundo que lleva haciendo cómics desde hace más de 100 años, ¿no? Hemos batallado muchos años porque el cómic fuera reconocido como una categoría artística a la par que las demás, ¿no? Eso proviene del hecho de que el cómic, de hecho, nació en la prensa norteamericana y entonces, como era una cosa que estaba en los periódicos y que estaba al alcance de todo el mundo y tal, por supuesto, nadie la consideró en ningún momento arte, ¿no? Luego, además, en nuestro país, por acción y efecto de la dictadura franquista, que tenía la censura que había, los cómics básicamente eran infantiles y eso ha provocado que mucha gente pensara que los cómics son solo para niños, ¿no? En fin, ha costado tiempo, pero bueno, por fin se ha establecido como que la dignidad del cómic como un arte, como igual que todos los demás, ¿no? Yo pienso que ahí también tenemos que tener cuidado y no creérnoslo mucho, los propios autores, ¿no? Porque parece que este escalón a otra categoría superior parece que temo que nos pueda hacer perder toda una espontaneidad, gracejo, toda una serie de cosas que lleva aparejadas del cómic, que las lleva precisamente porque nació de una manera bastarda, digamos, y yo creo que eso no hay que perderlo, porque eso es una fuerza, ¿no? El cómic español siempre ha gozado de una salud creativa excelente, porque aquí hay mucha gente con talento, pero la industria española siempre ha sido endeble, ¿no? Ya sabemos que la industria del libro flaquea y la del cómic también, ¿no? Entonces, siempre es difícil, ¿no? Yo llevo en esto pues desde finales de los 70 y entonces he visto que siempre es como una ola, ¿no? Sube, luego baja, luego vuelve a subir y tal. Yo ahora pienso que ahora estamos un poco en cresta de ola, y espero que la bajada no sea demasiado fuerte, o espero que se pueda mantener un poco más, ¿no? Hay un momento un poco dulce ahora en el cómic, por la cantidad de buenos creadores y creadoras, muy importante, la incorporación de las mujeres como autoras de cómic, muy importante la incorporación de un público que hasta hace poco era ajeno al cómic, pero que lo ha descubierto como un medio que es capaz de contar historias que le puede interesar leer, y sobre todo el hecho de que antes, hace 10 años, había solo librerías especializadas en cómic y hoy en día puedes encontrar los cómics en todas las librerías. De los personajes que he creado, al que tengo más cariño es a Bardín, el que recibió el premio, ¿no? Porque lo recibió él, porque los premios son a los libros, no a los autores. Sí, le tengo especial cariño, porque además Bardín significó como un punto de cambio en mi carrera, ¿no? Empecé a hacer un tipo de cómic que especula y reflexiona sobre ideas con mucho humor por delante, ¿no? Entonces, yo no hago cómic realista, ni cotidiano, ni de la realidad. Yo siempre estoy en el terreno de la ficción y tiendo a que los temas que yo toco sean temas interiores de las personas, no externos de la sociedad, aunque nunca están separados del todo. Pero sí que a mí me interesa mucho lo que nos pasa a todos por dentro, en nuestra cabecita, tanto despiertos como dormidos, ¿no? Entonces eso incluye los sueños, pero ya sabemos que los sueños no son caprichosos, sino que están manifestando problemas que llevamos dentro, ¿no? Entonces a mí me gusta explorar
estos mundos que no son visibles en la vida social, sino más en la intimidad interior de las personas, pero siempre con mucho humor. Mi cabecita está todo el tiempo pensando, tramando nuevas ideas, y hay que pensar que lo que yo publico es una pequeña parte de todo lo que... Quiero decir, tengo cientos de borradores de cosas que por lo que sea, por falta de tiempo o porque no son suficientemente buenas o no he llegado a pulirlas lo suficiente, pues quedan apartadas, ¿no? Pero bueno, yo creo que mientras mi cabeza siga funcionando bien, yo seguiré tramando historias, y mientras mi mano no tiemble demasiado, la seguiré dibujando.